Doctor André, muy buenas tardes. Permítame, ¿qué opinión le merece desde la ciencia o la psicología la espiritualidad como base de la humanidad? La psicología es una ciencia, está dentro del paradigma científico y se define como la ciencia, la disciplina que estudia la mente humana, el comportamiento humano, y lo hace desde los parámetros de la ciencia. La ciencia es escéptica. ¿Y eso qué quiere decir? Que no acepta nada que no esté basado en evidencias. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de algo relacionado con el espíritu. Y para la ciencia, el espíritu, hasta el momento, no existe. El espíritu es algo que hace parte de las paraciencias o de un pensamiento mágico o religioso. Y dentro de un paradigma científico no hay evidencias de que exista algo en nosotros o en los animales, llamado espíritu. Profesor, basado en su respuesta, entonces, ¿se podría decir que una persona puede vivir sin espiritualidad? Claramente desde el punto de vista psicológico. Ok, desde un paradigma científico, la espiritualidad que hace parte del espíritu humano, pues no existe. Es un mito. Y tiene que ver con fe. Tiene que ver con creer en algo que no existe o en algo desde lo cual no hay evidencias. Y la ciencia no se basa en la fe. Entonces, la pregunta, ¿se puede vivir sin espiritualidad? Se respondería desde la psicología así. Si usted considera que no puede vivir sin espiritualidad, eso hace parte de su paradigma, de sus creencias, de su fe. Pero la ciencia nos dice que no podemos vivir sin corazón, no podemos vivir sin cerebro. Pero vivir con espíritu, sin espíritu, es una pregunta que no casa aquí porque no hay evidencias de que exista algo llamado espíritu. Pero entonces, para la psicología no hay nada de malo en el ser espiritual, ¿verdad? ¿Hay algo de malo en la espiritualidad? Depende. Si usted es una persona que cree que espíritus malignos están haciendo que usted se comporte de tal manera o que la gente a su alrededor se comporte de tal manera, eso puede ser algo malo. Tiene que ver con heteronomía y es responsabilizar a una fuera o a fuerzas fuera de usted de cosas que de pronto usted está haciendo o los demás están haciendo. Pero yo considero que si usted es una persona que cree en el espíritu y en la espiritualidad como algo bueno, como algo bondadoso en los seres humanos y algo que lleva a ser bueno con los demás, yo no le veo ningún problema. Todo depende de cómo se asuma esa creencia, más que la creencia en sí. Entonces, profesor André, según la ciencia, ¿puede la espiritualidad ser un buen apoyo para alguien? Miren, yo he conocido y he tenido pacientes que han encontrado un gran apoyo en la fe, en la religión y en la espiritualidad para salir de sus problemas. Es muy común que una persona que ha pasado por la adicción a las drogas se encomiende a un ser superior y pueda salir de su adicción encomendándose a la fe. ¿Tiene eso algo de malo? Pues creo yo que si esa persona deja de lastimarse, deja de autodestruirse a sí misma y deja de ser hostil y mala con los demás, y eso lo llena, yo no le veo ningún problema en que esa persona se entregue a la fe y se entregue a una vida espiritual. Creo yo, y vuelvo e insisto, que la espiritualidad en sí no tiene nada de malo, es cómo se asuma. Pero asimismo, yo he visto personas que se quejan de que espíritus malignos son los que hacen que él esté mal, o que brujerías o situaciones paranormales o sobrenaturales son las que hacen que él tome unas decisiones y no otras. Creo que ahí se está asumiendo de una manera no adecuada la espiritualidad.